comando de 28 personas contra el secretario de Seguridad en la capital del país, a plena luz del día, en pleno Paseo de la Reforma. Gabriel Díaz, ¿cómo estás? ¿Cómo Gabriel, estás? Muy buenas noches. Héctor de Mauleón. Héctor, ¿Qué tal? gracias. Buenas noches. Jorge Fernández Menéndez, Muy ¿cómo buenas estás? noches, Jorge, Manuel, un placer como siempre. Héctor, ¿ante qué estamos? ¿Qué implica esto? ¿De qué tamaño es el ataque de hoy? Bueno, es la primera vez que ocurre una cosa así. Ha habido casos en 1970 de un jefe de la policía que resultó herido en un asalto bancario. No se había visto algo así, una emboscada, un ataque, el número de elementos que participan, el armamento que traen, etcétera. Y el grupo al que pertenecen llama mucho la atención, el cártel más poderoso en el país y uno de los más fuertes del mundo. Si se lee como un reto, un desafío al Estado mexicano, estamos ingresando en una zona inédita y muy peligrosa. Si un grupo criminal se siente capaz de llegar a la Ciudad de México, la sede de los poderes, con el número de policías, con las cámaras, en una de las avenidas, principales de la ciudad, en una zona vigiladísima, etcétera, y siente que puede atreverse a hacer eso, la señal es pésima. La señal es pésima porque habla de un vacío alrededor, de un fracaso de una estrategia, si es que la hay, y la sensación de que la impunidad es la norma en México. Jorge. Bueno, no coincido plenamente y yo creo que hoy decía Alfonso Durazo en su conferencia, es un ataque al Estado de Derecho, pero no al Estado mexicano. Perdón, claro, es un ataque al Estado de Derecho, por supuesto, pero es un ataque al Estado mexicano, es un ataque en la capital del país contra uno de los funcionarios de seguridad más importantes del país, en la forma en que se hace... incluso sabiendo, creo yo, por la forma en que fueron reclutados los sicarios y demás, que iba a haber pérdidas para ellos. Era imposible que no hubiera pérdidas. Pero la idea era decir, aquí estamos actuando, aquí estamos trabajando y estamos desafiando al Estado en la capital del país. Me parece que esa es la lectura que hay que darle para poder darle una respuesta también en términos de seguridad adecuada al desafío que estamos enfrentando. El poder de fuego que tienen estos hombres, este cártel al que señala el propio secretario García Harfuch. El poder de fuego es el que tienen en todos lados. Recuerda hace algunos meses que secuestraron una comunidad a unos soldados en Michoacán y porque le quería que les regresaran un Barrett y unos fusiles de asalto. O sea, desgraciadamente no lo vemos tanto en la Ciudad de México, pero ese es el poder de fuego que usan en Sinaloa, que usan en todo el país y evidentemente se pueden trasladar las armas desde Estados Unidos a México y desde México circulan por todo el país. Gabriel. Pues mira, por temeridad, por osadía o por lo que tú quieras y mandes, el hecho histórico, yo creo el precedente que no hay para un acto de este tipo, refleja que el crimen organizado está cruzando un umbral. Claro. Un umbral ya definitivo, ya muy peligroso. Es decir, estamos en el mundo de antes nunca. Y en efecto, esto antes nunca se había visto y creo que la dimensión es de ese tamaño. El desafío que significa es que el crimen organizado decidió en plena capital que está llena de policía, está llena de seguridad de todo modo, ahí plantar cara y enfrentarse a cometer el atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana. Porque es una decisión que emana de ellos. Exactamente. No es que el Estado fue a enfrentarlos a algún punto de la ciudad. Estarán o de respondiendo, otra como ha escrito aquí mi querido Héctor, a los embates que ha hecho en cuestiones del Mencho, en cuestiones de lo que hicieron en otras partes. Puede ser una respuesta, pero te digo, por lo que sea, el caso es que están cruzando un umbral en el que nos tenemos que nosotros ya dar cuenta de que el peligro en el que estamos viviendo como Estado, como sociedad, es ya una cuestión que no tiene modo de aplazarse. El propio secretario Alfonso Durazo reconoce que había existido un informe que tenían a la mano ya sobre la mesa, un informe de inteligencia de una presunta comunicación interceptada entre integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación que sabían que algo así podía ocurrir, Héctor. Aún más, bueno, en primer lugar, sí me intriga mucho el mensaje que están mandando. ¿Qué significa lo que nos están diciendo? Me parece algo que hay que pensarlo. Efectivamente, hace unos días se filtró la noticia de que habían interceptado una comunicación entre miembros relevantes del cártel Jalisco, donde hablaban de un atentado de alto impacto
pero según la información que se filtró y que no desmintió hoy en la mañana en su conferencia el secretario Durazo, iban por 2 secretarios, iban por el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, iban por el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Todo esto motivado con, si uno va tejiendo, lo que encuentra es, a primera vista, que todo tiene relación con la extradición del hijo del Mencho, el líder del cártel Jalisco. Pero sí se le está combatiendo entonces al cártel Jalisco Nueva Generación. Fue extraditado. Se habló del congelamiento de 2,000 cuentas. Se detuvo a Johanna, a su hija también, sí, que era una de las operadoras financieras. Y de paso también el canciller estaba amenazado. Porque es el que firmó, o porque la secretaria, no sé si lo firmó el canciller, pero pasó necesariamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero incluso más allá, recuerda que estuvo el operativo Fénix, creo que se llamó, que concluyó en los primeros días de marzo en Estados Unidos, que que organizó la DEA, fueron más de 300 detenidos en Estados Unidos, sicarios, operadores en varias ciudades de Estados Unidos, una gran cantidad de droga, de dinero, y las incautaciones, los congelamientos de cuenta que hizo Santiago Nieto y la UIF, son derivadas de aquel operativo en Estados Unidos con base en información que proporcionó en Estados Unidos. Si le sumamos lo del Menchito, lo de la hija del Mencho detenida en Estados Unidos, los congelamientos de cuentas también de los Queenies, que son socios, hay un entramado muy complejo, pero que está en el corazón también de la operación antinarcóticos de Estados Unidos, para los cuales el Mencho es hoy el principal objetivo en crimen organizado que ellos tienen. Ahora, ¿en dónde entra en esta ecuación Omar García Harfuch? Es decir, ¿cuál sería el papel relevante del secretario de Seguridad? A primera vista estaba la idea de que, el hecho de que desde que estaba al frente de la Agencia de Investigación Criminal, se dedicó a desmantelar, aparte de los golpes que le dio al cártel Jalisco, ahorita quisiera yo abundar en eso, se dedicó a desmantelar a los socios del cártel Jalisco en la Ciudad de México, que es la Unión Tepito. Recordarán ustedes que en la misma semana logró la detención del líder de la Unión Tepito, del líder de la Fuerza Antiunión y de un operador financiero del cártel Jalisco en la ciudad. Lo hizo fueron 8 cateos, pero cayeron las 3 personas el mismo día o con una diferencia de... El último día de García Harfuch en la Agencia de Investigación Criminal, al otro día presentó la renuncia. Y luego llegó a la Secretaría, y lo que hemos estado viendo es el desmantelamiento de las células de narcomenudeo en distintas delegaciones de la ciudad. Ha estado constante golpeando eso, que son intereses del cártel Jalisco. Pero surgió otra cosa, y es que la gente que viene a hacer el atentado, o el que dicen que viene a dirigir el atentado, es alguien que viene de Puerto Vallarta. Y hay una historia de agentes, lo deben recordar ustedes, de la Agencia de Investigación Criminal, que son sorprendidos en un operativo en Puerto Vallarta y ejecutados, 2 jóvenes. Y después se hace un operativo para buscar a quienes los asesinaron, los levantaron, los torturaron y los ejecutaron. Y entonces hay una incursión de elementos de la agencia por órdenes de Omar García que culmina con la desarticulación de la célula que en ese momento estaba al frente de Puerto Vallarta del cártel Jalisco. Entonces esto abre la ventana a que pueda ser efectivamente una venganza directa dirigida contra él. Y llama la atención también que haya detenido un colombiano en relación con Puerto Vallarta. En Puerto Vallarta ahí opera el Sapo, es uno de los principales líderes. Hay una lucha por la sucesión también en el cártel Jalisco. El Sapo es uno de los que aspiran a la sucesión del Mencho y que está trabajando con células de personajes, de sicarios colombianos, operadores colombianos. Y también llama la atención que otro de los detenidos es de Tonalá, otro lugar donde también ese mismo grupo tiene una participación muy activa. Ahora van 20 detenidos ya. Eso tendría que aproximarnos pronto a conocer quién estuvo detrás. Claro, o no. y encontraron de todo, ¿no? De todos los estados del país. Había de Oaxaca, había de Jalisco, había un colombiano, había todos estos. Estado de México. Y da la impresión, por lo que se relata últimamente, que fueron preparados un poquito a las volandas. En 4 semanas los reclutaron. En células, ¿no? En células. 4 células. 4 células distintas. Había una camioneta que sorprendieron ahí en la calle de Liverpool, junto a la Secretaría de Seguridad. Entonces, todas estas cuestiones que señala Héctor y que señala mi querido, es que el tamaño de la respuesta, ¿cómo se explica? Si todas estas afrentas a este cártel explican que venga a desafiar al Estado en la persona de García Harfuch,
Yo creo que lo que hay que tomar en cuenta es el tamaño de la respuesta, que eso es lo que no habíamos visto. Y eso es lo que provoca que la reacción por parte nuestra sea que haya un acuerdo entre sociedad, Estado, etcétera, porque, insisto, el umbral ya se cruzó. Y estamos dándonos cuenta de que si alguien es capaz de hacer ese desafío al Estado por osadía, por lo que tú quieras, la respuesta tiene que ser del mismo tamaño, tiene que ser del tamaño de un acuerdo. Entonces dirías a la Ciudad de México. Yo creo que no es un asunto nada más de la capital. No, es un desafío al Estado, yo en eso estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que la respuesta tiene que ser de ese tamaño, un gran acuerdo nacional en que un punto quede claro. Estamos de acuerdo en combatir la violencia y nadie va a boicotear eso, porque yo creo que ya hemos visto tantos operativos, tantas estrategias fallidas, y que si el otro, y que si patearon el avispero, o que si yo qué. Yo creo que lo que hace falta es un acuerdo, un acuerdo de la Moncloa, aunque aquello fue casi nada más económico, en que, digamos, la seguridad por delante y todos por detrás, respaldando esa moción, todos por detrás, ¿no? Es que para eso tú necesitas despartidizar la seguridad, desideologizar y acabar con mensajes. Hoy leíamos un académico hablando de los sicarios mediáticos, y hablamos de una vergüenza, ¿no? Y un productor diciendo unas barbaridades, pero eso no puede ser. A ver, como no hay una ciencia neoliberal, no hay una estrategia de seguridad neoliberal, hombre. Hay estrategias de seguridad y tácticas y políticas de seguridad que se aplican y funcionan de acuerdo a las coyunturas. García Harfuch es paradójicamente el mejor reflejo de eso, es el único policía profesional en los primeros niveles de la seguridad pública de este país. ¿Por qué? Porque se formó desde muy joven, viene de una familia de Marcelino García Barragán, su papá Javier García Paniagua, son gente de la seguridad, se formó desde muy joven, siempre quiso ser policía, se educó en Estados Unidos, desde muy joven también entró a la Policía Federal en distintos ámbitos, trabajó con distintos gobiernos y trabajó igual y con la misma entusiasmo, capacidad con Calderón que con Peña Nieto, que ahora con el presidente López Obrador, o con Claudia, que tiene una magnífica relación con Claudia Sheinbaum. Eso es lo que necesitamos. No puedes ideologizar la seguridad porque ocurre lo que está sucediendo, lo que sucedió antes y lo que sucedió antes. Pero a ver, la Guardia Nacional hoy está en medio del tiroteo, que es parte o es el eje, digamos, de la estrategia de combate a la violencia por parte del gobierno federal. Decías, Héctor, le preguntaba yo a Gabriel si esto nos aproximaría a saber no solamente quién está detrás, sino a dar con los responsables, no solamente con quienes participaron ahí directamente rafagueando al secretario, sino quienes ordenaron el atentado. Quienes participaron parece que fueron reclutados de una manera muy al vapor, digamos. No van a decir mucho, no van a saber mucho. No sabían, dicen, qué iban a hacer. Simplemente los llevaron, los recogieron, les ofrecieron el dinero, les dieron unas armas que, por lo que se ve, no sabían manejar bien. Había ahí una Barrett que no tenía base. Y es imposible manejar un dispara para todos lados. Entonces no llevaban eso, había armas sin carga, no llevaban carga, etcétera. Entonces yo creo que estas personas podrán aportar algo, pero no sabrán mucho. Hay uno que es el que presentaron como el líder del grupo, el Vaca, que puede decir de dónde viene y por qué. Me imagino que a estas alturas ya lo deben saber. Pero sí llama muchísimo la atención el hecho de que el Cártel Jalisco, como lo hemos pintado en esta mesa y como lo tenemos en la imaginación, eche mano de unas personas que no preparan una ruta de salida, que no saben usar las armas, que se dejan atrapar 12 al momento de montar una emboscada, acaban siendo cazados cuando iban a cazar, etcétera, y la manera en la que van deteniendo a todos sin pensar que la ciudad tiene cámaras, que es fácil seguir la ruta, van cometiendo una serie de errores que llama mucho la atención la impericia de esto. Es curioso, es coincidencia que en el lapso de una semana, dos grupos criminales, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato, ocupen los espacios mediáticos como los han ocupado, presumiendo también el grado de potencia, de fuerza que tienen para hacerse sentir con la autoridad. Por supuesto, pero también se relaciona con lo que decía Gabriel, con lo que decía Héctor.
Esto nos sorprende a todos, es la Ciudad de México, Paseo de la Reforma y demás, el secretario de Seguridad Pública, pero hoy hubo 25 muertos en total en Zacatecas, entre los que encontraron en la mina y otros enfrentamientos. Ayer hubo 16 muertos en Sinaloa entre distintos enfrentamientos. En el fin de semana Guanajuato estuvo en llamas, Sonora estuvo, Caborca estuvo en llamas, mataron a 7 policías en Guerrero, porque son de Guerrero. Nos olvidamos el hecho de Oaxaca, que es un hecho de crimen organizado, no es una pelea entre comunidades, es un tema de crimen organizado y de operación del crimen organizado en esa zona del país. Entonces, es un incendio que tiene varios frentes. Si no se lo atiende desde esa lógica y revisando la estrategia de seguridad del gobierno federal, va a ser muy difícil. Si pensamos que lo de Omar García Harfuch es un hecho singular, único, que se dio por... No, es parte de un problema mucho mayor, de una estrategia mucho mayor, donde los cárteles más violentos tienen un papel predominante, pero tampoco se salva el cártel de Sinaloa, porque esos enfrentamientos en Sonora, lo que ocurrió hoy en Zacatecas, también los incluye. Gabriel. No, pues al parecer hay una lucha entre los propios carteles, entre la generación Nobel, digamos, los hijos del Chapo, contra los del Mayo Zambada, que está creando un pleito ahí muy grande. La encrucijada de Caborca, que al parecer es estratégica para el trasiego, tanto de la droga de aquí para allá, como de las armas de allá para acá. Peleado en esa plaza, lo que ocurrió en Caborca fue también terrible, lo que vimos del Mencho también aquí en Guanajuato, es decir, un líder que reconoce llorando que está prácticamente acorralado, el Marro, y todas estas cuestiones que están marcándonos que el pleito entre ellos, el pleito que tienen con el gobierno, la aparente selectividad que ellos ven, que el gobierno esté apoyando tal o cual cártel, está creando un ambiente verdaderamente muy, muy explosivo, que como te decía antes, tiene que tener una respuesta, yo creo que ya definitivamente estatal. Ahora, el presidente lo decía hace algunos días apenas, se salió de control Guanajuato, debimos intervenir. Después de lo ocurrido hoy, ¿el presidente tendría que hacer un pronunciamiento similar en contra del cártel Jalisco Nueva Generación? No apareció el presidente refiriéndose a lo que había ocurrido a pesar de la gravedad. Aparece el secretario presentando esto como un triunfo del gobierno y de la estrategia. Me parece que es todo lo contrario, que si hubiera un triunfo, sencillamente sería impensable que hubiera ocurrido lo que sucedió. Qué tema. Jorge, gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Héctor, gracias. Permíteme el anuncio, programa muy especial de todo personal, como en unos minutos, pero hoy este más, muy especial. Hoy más todavía. Gracias, Jorge. Gracias. Te vemos en unos minutitos con Viviana Belsazo. Gracias por vernos. Se queda con todo personal. Soy Manuel López San Martín. Acá nos encontramos en esta República MX el lunes. Pásenla muy bien. Buen fin de semana. Muy bien.